¿Sabías que Miedo iba a ser el personaje principal de la película? ¿O que iba a existir un pueblo lleno de amigos imaginarios en la mente de Riley? Estas fueron algunas de las ideas del guión original de Inside Out, que podemos ver en bocetos y escenas eliminadas durante su creación. Pero esta historia comienza mucho tiempo atrás, donde el director de la película, Pete Docter, habló en una entrevista de cómo años antes de que se realizase la cinta, empezó a crear una idea de cómo sería porque notó un gran cambio de personalidad en su hija, pasando de ser una niña alegre y familiar a una faceta más reservada. Al igual que vemos en el viaje que sufre Riley durante toda la cinta. Empezó a asomarse una pregunta en su mente mientras veía a sus hijos crecer: ¿qué está pasando dentro de sus cabezas? Se propondría una historia donde una niña que después de un gran cambio en su vida deberá encontrar nuevos amigos, donde no se le presentaría como el personaje principal de la cinta, sino como el escenario donde se desarrollaría la trama. Esta premisa sería la que se le presentaría a Pixar en un inicio para la creación de la película, y aunque es verdad que la empresa incentivaba ideas originales para la creación de nuevas historias, vio en un comienzo una trama demasiado compleja, donde sí podría interesar a los adultos, que se identificarían con mayor facilidad con el mensaje que pretende transmitir, pero no con los niños, que eran su público principal. Finalmente, en el año 2009, Docter recibió luz verde por parte de la compañía, iniciando así la creación de Inside Out. El primer paso para su creación sería contactar con expertos en la psicología, donde respaldase para plasmar correctamente las emociones de Riley, haciendo que la película sea científicamente correcta. En primer lugar, vemos cómo Alegría es el líder de la mente de la niña, donde varios estudios han demostrado que cada persona se encuentra definida por emociones específicas, moldeando la personalidad de cada uno. Es por esto por lo que vemos que cada persona se encuentra comandada por una emoción diferente, siendo por ejemplo la ira en el padre o la tristeza en la madre las emociones principales, y es que existe una gran cantidad de estas que el equipo se planteó introducir durante la película, siendo un total de 27 las que se barajaron, como por ejemplo celos, duda, depresión, esperanza y otra cantidad de personajes que no llegamos a ver finalmente. Pero de todas las emociones descartadas, la que más me ha dolido no ver ha sido Schadenfreude, que es una expresión alemana que define la alegría que se siente al ver las desgracias del resto. Y es que eran demasiados personajes para una sola película, por lo que tendrían que decidir cuál de todas esas emociones serían las que utilizarían. Para esto se basaron en la teoría de las emociones básicas planteada por el psicólogo Paul Ekman. Esta teoría identificaba 6 emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, ira, desagrado y sorpresa, teniendo en la película 5 de estas que serían las que ayudasen a Riley a gestionar todo lo que siente. Gracias a todas estas ideas se crearía un mundo y unos personajes que servirían para explicar el funcionamiento de la mente humana, enseñando tanto a niños y adultos a gestionar todas esas emociones y sentimientos que pueden no llegar a entender correctamente. Y es que una vez establecidas todas las bases, era hora de diseñar a sus personajes, donde uno de los aspectos más importantes es cómo se representa cada una de estas emociones. Para la creación de Alegría, Docter se inspiró en el sentimiento de felicidad y entusiasmo que veía en su hija. Para Ira era importante un aspecto cuadrado, como un ladrillo que sugiriese una sensación de tensión constante. Desagrado, un aspecto parecido al brócoli, al ser la verdura que odian todos los niños. Miedo se le presentaría delgado y tembloroso, para dar un sentimiento de preocupación y alerta. Y por último, tristeza tendría una forma de lágrima, siendo la mejor representación de esta emoción. Y es que si nos fijamos podemos ver grandes inspiraciones en otros personajes de Disney, donde tomarían como referencia el diseño que vemos en la campanilla de Peter Pan para la creación de Alegría, a la que se le daría un color azul a su pelo para que no tuviesen tantas similitudes. Y si nos fijamos, Ira es muy parecido a Hades, el villano de Hércules, teniendo la misma reacción de echar fuego por la cabeza en el momento que se enfadan. Y es que los personajes son clave en la personalidad de Inside Out, pero otro aspecto sobresaliente fue el diseño y representación del mundo que se encuentra dentro de nuestras cabezas. Este mundo simple y fácil de entender es a la vez muy completo, donde las emociones a través de su centro de operaciones, que tuvo una cantidad de 300 diseños hasta llegar al definitivo, pueden controlar la mente de Riley. Esto lo harán a través del control de mando, que permitiría trabajar a todas las emociones de forma conjunta, con el gran detalle de iluminarse con el color correspondiente de cada uno de los personajes. Esta mesa permitiría crear un equilibrio donde se demostraría que cada una de estas emociones tiene un papel fundamental en nuestras vidas. Por otro lado, el uso de las islas para representar la identidad de cada uno a través de las cosas que nos apasionan y el cómo éstas se destruyen durante el transcurso de la película explica muy bien el proceso de entrada a la adolescencia y el abandono de algunos intereses que teníamos durante la infancia. Y es que un escenario como la mente humana le permitió a Pixar tener una libertad creativa sin límites, permitiendo plasmar múltiples ideas como las simplificaciones que realiza nuestro cerebro para entender conceptos complejos. Esto lo vemos en la siguiente escena, donde los personajes
personajes se vuelven más simples de forma gradual. Nuestro cerebro simplifica situaciones difíciles de entender, como pueden ser esas emociones, y las reduce a formas sencillas para que podamos comprender más fácilmente. Y es que para el proceso de creación de esta escena, el director creativo juntó diferentes técnicas como la escultura y la pintura, formando uno de los momentos de mayor creatividad de la película. Ya para este punto tienes que olvidar todo lo que recuerdas, porque en un comienzo la película iba a ser muy diferente, y es que el guión gráfico de la película tomó entre 2 a 3 años para crearse, donde hubo un total de 7 historias diferentes en la mesa. Algunas de estas historias no solo presentaban a Big Bon, el amigo imaginario de Riley, sino un pueblo lleno de estos personajes. Sin embargo, como ha ocurrido antes, eran demasiados personajes que representar, por lo que los escritores decidían juntar a todos estos en uno solo, creando así a Big Bon. Esto permitiría simpatizar mejor con el personaje, dándonos esta escena tan conmovedora donde todos nos encontramos representados al decir adiós a nuestra infancia. Pero uno de los guiones que llegaron más lejos fue en uno donde Miedo iba a ser uno de los villanos de la película. En esa historia, Alegría tomaría el control absoluto de la mente de la niña, donde no solo querría que el resto de las emociones no actuasen, sino que quería mantener a Riley como una niña para siempre, ya que según ella, esta era la única forma de que fuese feliz. Al final de la historia, a pesar de que Alegría aceptó el proceso de madurez de Riley, Miedo quería seguir acabando con ella, donde terminaría siendo comido por un monstruo imaginario. Esta historia se había animado, incluso existen escenas dobladas, pero el equipo directivo no le acababa de convencer. Esto hizo que Doctor estuviese cada vez más desanimado con la cinta, porque pensaba que lo despedirían pronto al no conseguir crear una historia al nivel de la compañía. Pero gracias a esto, reconoció en ese momento que la tristeza es una parte inevitable y sobre todo esencial de la vida de todos, siendo muchas veces oculta por nosotros mismos para evitar comentarios de las personas que nos rodean. Esta fue la idea en la que se basó para el guión final, donde Alegría en un comienzo intentará mantener lo más alejada posible a Tristeza del panel de control, ya que piensa que solo causará problemas a Riley. La historia por tanto se centraría en cómo la represión de este sentimiento puede causar un completo caos en nuestras mentes, dando un importante mensaje a la audiencia de que mostrar momentos de vulnerabilidad no es una debilidad, sino una gran fortaleza que nos ayudará a seguir adelante. Ya en 2013, 4 años después del inicio de la idea, y una vez que el diseño de los personajes y el guión estaban establecidos, se comenzó el proceso de animación. Esta etapa sería bastante diferente a lo que nos tenía acostumbrados Pixar en el resto de sus películas, donde normalmente trabajaban unos 100 animadores, pero en esta solo lo harían 48 personas. Para optimizar su trabajo se dividirían en 2 grupos, donde cada uno trabajaría en 2 partes muy distintas de la cinta. Uno de ellos se centraría en el mundo que se había creado dentro de la mente de Riley, donde se animarían a todas las emociones, mientras que el otro trabajaría en las interacciones de la niña con el mundo real. Doctor hizo especial énfasis en el primer equipo, ya que quería que las emociones se sintiesen vivas, donde veríamos increíbles detalles en su movimiento, haciendo que cada una tuviese su propia personalidad solo al ver sus gestos corporales. El trabajo se centró sobre todo en Alegría, teniendo secuencias como el patinaje, donde se demostró el increíble talento del equipo. Sumado a esto, se le quería transmitir una aura diferente al resto de personajes, donde se le aportaría un brillo constante para que la atención fuese directamente a ella. Y es que durante 8 largos meses ambos equipos centrarían su trabajo en este aspecto, donde se crearía una gran cantidad de partículas y texturas para darle más vida al personaje. Esto empezó a crear una gran tensión en el equipo, ya que sentían que todo el tiempo se estaba desperdiciando en esto, pero John Lasseter, uno de los fundadores de Pixar, quedó fascinado con el trabajo que se estaba realizando en Alegría, por lo que mandó a hacer lo mismo para el resto de los personajes. Esto hizo que todo el proceso de animación tardase un total de 3 años en completarse, produciendo desmayos entre el equipo debido a la sobrecarga de trabajo que estaban sufriendo, viendo cómo el dinero que se les había entregado para la película iba desapareciendo demasiado rápido en esta fase del desarrollo. Pero después de todo este duro camino, Inside Out se estrenó en 2015, recibiendo increíbles comentarios positivos tanto por la crítica como el público, destacando su originalidad y la profundidad que presentaba en su historia, que permitía conectar tanto con adultos como con los más pequeños, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de ese año, recaudando casi 900 millones de dólares, llevándose a casa el ansiado Oscar a Mejor Película de Animación. Pero su éxito no queda ahí, porque su secuela ha conseguido convertirse en la película de animación más taquillera de la historia, y yendo más allá, existe una serie en desarrollo centrada en los sueños, y además tenemos un videojuego plataformero, pero que tampoco destaca demasiado. Y es que es innegable que Inside Out se ha convertido en una de las mejores películas hechas por Disney, demostrándonos que al igual que sin grandes tormentas nunca apreciaríamos el sol, la alegría no tendría su lugar si no está acompañada de la tristeza.